Hoy, Alejandro, en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la noté molesta y hacía buen rato que no se ocupaba de la Suprema Corte y particularmente de la ministra presidenta Norma Piña. Es correcto, sí. Hoy Claudia Sheinbaum reclamó públicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que encabeza Norma Piña por intentar bloquear el proceso de elección del Poder Judicial, bueno, de bloquear el proceso de elección de los juzgadores, de manera particular en el caso de la suspensión del comité de evaluación de ese poder, pero también, Alejandro, de el tema de los fideicomisos que no sueltan el billete. Sí, y también es un poco de hartazgo, Álvaro. Ve la tempestad y no se hinca, como dice el dicho. O sea, Norma Piña no ve el momento tan delicado que vive el país, no tiene esa sensibilidad. Nomás está escuchando odiadores y odiadores que le están alimentando la actitud esta de confrontar, simplemente por confrontar. Tiene que... La resistencia, como si fuera partido político. Yo creo que hasta debe ser muy desesperante para la presidenta y para muchos que tienen contacto con la señora Piña, con la señora ministra. Hubo una reunión ayer Gobernación, con la secretaria de Gobernación, con la consejera jurídica. Sí. O sea, no viene de la nada. No. El comunicado mismo es un comunicado, ayer lo comentábamos, comunicado de la Suprema Corte, la parte donde dice, en donde dice, y la suspensión del proceso de elección. No está suspendido. En el caso de la... No, sí, claro que pero lo deja abierto. Sí. Lo deja abierto deliberadamente. Es como todo mañoso, como... Torcido. Mira, vamos a verlo. Vamos a escuchar a la presidenta en esta que es una respuesta del día de hoy. La Corte está buscando, sigue la presidenta de la Corte y algunos ministros utilizando el espacio que tienen para evitar que se dé la elección al Poder Judicial. Han hecho 3 acciones en contra de la reforma constitucional. La primera es aceptar o interponer los amparos para que no se cobre el recurso de los fideicomisos, no se integre el recurso de los fideicomisos a la tesorería, cuando la Constitución es clara de que así debe ser. La segunda tiene que ver con interrumpir los trabajos de la Comisión del Poder Judicial. No hay argumento para interrumpirlos. La Constitución es clara en que el amparo no tiene que ver con reformas constitucionales. Pero no solo eso, sino que el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya dijo que la Corte, que no es función de la Corte intervenir en estos temas, que es un asunto del Tribunal Electoral porque es una elección popular. Y la tercera forma es que al disminuir el presupuesto del Poder Judicial, porque ya dice la Constitución que los salarios de los jueces deben ser menores y de los ministros que los de la presidenta de la República, ahora ellos con esta disminución quieren disminuirles prestaciones a los trabajadores, cuando la Constitución es clara que deben permanecer intactos los derechos de los trabajadores. Entonces la Corte, una vez más, o la presidenta de la Corte y algunos ministros, pues están actuando en contra de la reforma que fue decidida por el pueblo de México, aprobada de acuerdo a la Constitución para su modificación, y ahora hay estos 3 elementos que son inexplicables. Entonces lo que hicieron la secretaria de Gobernación y la consejera jurídica fue irles a decir esto: se tiene que resolver
el tema de la integración de los fideicomisos a el presupuesto, a la tesorería, sea para la elección, que hasta ahora solamente es un fideicomiso el que sea integrado a la tesorería, o para beneficio del pueblo de México, que va a ser muy claro y transparente. Una de las propuestas es que se integre el presupuesto al ISSSTE, que es justamente la institución social que atiende a los trabajadores del Estado. Entonces, no hay explicación para lo que está haciendo la Corte. Entonces, piden ellos la reunión para pedir más presupuesto. Ese fue el objetivo de la reunión. Pedirle a la Secretaría de Gobernación y a la consejera jurídica más presupuesto porque no les alcanza para cubrir a los trabajadores de la Corte. Claro que les alcanza, nada más que ellos se bajen sus prestaciones. Entonces, no hay argumento para seguir en contra de la elección, pero además ahora ellos están afectando a terceros, porque los 3,000 personas que se inscribieron en el Poder Judicial para participar en la elección, pues ahora la Corte les está cerrando esa posibilidad. Entonces, el día de hoy le pedí a la Secretaría de Gobernación, a la consejera jurídica, que se pongan en contacto con el Senado de la República para ver de qué manera no se afectan los derechos de las personas que se inscribieron en el Poder Judicial y que se pueda llevar la elección. La elección va a ser el 1 de junio, eso que no les quede la menor duda. El 1 de junio se van a elegir jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo decidió el pueblo, así está establecido en la Constitución de la República. Entonces, ¿qué le decimos a la Corte? Lo que le fueron a decir la consejera jurídica y la secretaria de Gobernación, que continúe el proceso, que no hay argumento jurídico para que ellos hayan interrumpido el proceso de la comisión. Entonces, elección va a haber y van a dialogar con el Senado de la República para ver de qué manera se puede resolver el tema de las 3,000 personas a las cuales el propio Poder Judicial les está negando la posibilidad de participar. Está filosita la ciudadana presidenta el día de hoy en esta reproche a Norma Piña y a otros ministros de la Corte, los que pues se van a ir porque decidieron ya no continuar como ministros de la Corte. Y es Norma Piña, Alejandro, al final de cuentas. Es claro ella. Que es ella. Es ella. Claro. Entonces sigue en la misma conducta muy política. Bueno, uno pensaría que después de la reunión que hubo con la secretaria de Gobernación y con la consejera jurídica, pues era en afán con voluntad de encontrar soluciones. No, ya la propia Corte le da respuesta hoy a través de un comunicado a la presidenta Claudia Sheinbaum. Dice sobre los fideicomisos que el Poder Judicial y la Corte está en total disposición, pero que en el caso de que no han regresado los recursos de los fideicomisos no los han depositado en la tesorería de la Federación porque NAFIN ha dicho que hay recursos jurídicos que impiden la devolución de los recursos. Le echa la culpa a NAFIN. Uno, en el caso de la interrupción de los trabajos del Comité de Evaluación del Poder Judicial, dice es que fue un amparo, pero se puede combatir ese amparo por otra justificación. Y luego, cuando habla de la ampliación presupuestal que está pidiendo el Poder Judicial a la presidenta, que les dan más lana, así como el INE. Sí.
Dice, no, pero es que ya nos rebajamos los sueldos los ministros. Pues sí, pero sí les han recortado ellos mismos a los trabajadores prestaciones y están culpando de eso al gobierno, cuando es una determinación del propio Poder Judicial de la Federación. Sí, sí. De hecho, es de la Judicatura, ¿no? A quien le Sí, es el órgano que es Norma Piña. Que es Norma Piña. En el caso de la presidencia. Claro. Hoy responde Rosa Isela Rodríguez, también detalla la reunión esta de la que sostuvieron junto con Ernestina Godoy. Estuvo Ernestina Godoy y Rosa Isela Rodríguez con Norma Piña, con José María Pardo Rebolledo y con Javier Lainez Potisek. Hablaron, se reunieron. La que pidió la reunión fue Norma Piña. Eso es lo que dice Rosa Isela Rodríguez. Efectivamente se llevó a cabo una reunión ayer en la Corte con la ministra presidenta y con la presencia también del ministro Pardo y del ministro Lainez y otros servidores públicos de la Corte, con mi compañera consejera jurídica de la presidencia y su servidora. Pues básicamente los temas que a nosotros nos interesaba, pues es el tema de los fideicomisos y pues estos amparos que se han hecho alrededor del tema y que estamos viendo efectivamente nosotros también con AFINSA. Y también se vieron la parte de por qué están detenidos los trabajos del Comité de Evaluación del Poder Judicial, porque pues eso no conviene de ninguna manera al proceso electoral de jueces, magistrados y ministros que se está llevando actualmente, como ustedes saben. Entonces se abordó el tema. Ahora le voy a pedir, si así lo instruye, que cuáles fueron los argumentos que se plantearon por parte de las representantes que estábamos del Poder Ejecutivo, instándolos a que no afecten los derechos de los trabajadores. Y también, bueno, ellos nos plantearon sobre la afectación a las prestaciones de los trabajadores. Nosotros ahí fuimos muy claros en que se tiene que cumplir con la parte que dice la Constitución y también el respeto a las condiciones generales de trabajo. Entonces, pues esos son los temas así a grandes rasgos. Y eso era, ¿no? Por favor, ¿Se logró? ¿Qué actitud tuvieron los ministros? ¿Hay avances en estos temas? Pues es una reunión, básicamente, pues es una reunión, digamos, técnica sobre los puntos. Ambas escuchamos, porque la petición de la reunión vino de parte de la Corte. Y también nosotros queríamos saber sobre los fideicomisos y pues estos trabajos que están actualmente detenidos del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Entonces, pues no es posible que se afecte de esta manera la participación pues de los que están ahí, que se han anotado, que han sido candidatos para poder aspirar a un puesto de elección del Poder Judicial. Entonces, pues estos eran los temas, digamos, pues es un trato respetuoso de ambas partes. Y también se refirió al asunto la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, como se le denomina, la titular del Ejecutivo Federal, en este caso Claudia Sheinbaum, Ernestina Godoy, quien también hizo uso de la palabra. Escuchemos. Solamente informar, nosotros estamos muy atentos a el desarrollo de la evaluación que están siguiendo los tres comités, desde luego lo que toca al Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo.
Ahí se están siguiendo los tiempos, los calendarios establecidos previamente, está en proceso, acaban prácticamente de hacer un cierre con entrevistas para las y los candidatos a ministros y a ministras. Fueron en la sede que tienen actualmente el comité y están en este momento en las entrevistas a candidatos a magistrados y empezarán con jueces. En algunos casos han sido presenciales, sobre todo lo que tiene que ver con ministros y los candidatos al Tribunal de Disciplina, y en otros casos se está haciendo de manera virtual, pero todos están siendo entrevistados y en su momento, según nos han informado, se darán a conocer, serán públicas esas entrevistas que se están realizando, y como lo ha dicho la presidenta, se tiene de plazo hasta finales de enero, porque recuerden que el día 4 el Senado ya habrá recibido estas listas para la insaculación de quienes van a estar ya en la boleta, ¿de acuerdo? Se están siguiendo el calendario tal cual. Desafortunadamente, el Comité de Evaluación del Poder Judicial decidió interrumpir, suspender esta evaluación. Fue uno de los temas que se platicaron ayer con los ministros. Establecimos varios puntos de vista desde lo jurídico por los cuales ellos pueden hacer la reanudación de esta evaluación, porque son más de 3,000 personas que están inscritas en ese comité y que no puede ser que se les estén afectando sus derechos ciudadanos para continuar con la evaluación. La presidenta también en esta preocupación de que todo salga bien en esta reforma tan profunda del Poder Judicial, estaremos analizando las posibilidades de que las personas que están inscritas en ese comité puedan ser evaluadas con los otros comités. Vamos a analizarlo para que no se vulnere los derechos de estas 3,000 personas que confiaron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Pero vamos a seguir adelante, los otros comités están trabajando muy bien de manera pública y siguiendo todos los procedimientos. Bueno, pues a ver, hijo, qué resistencia, qué barbaridad. Pues bueno. Si el Poder Judicial, de plano, como todo parece indicar, suspende ya de manera definitiva el proceso que la Constitución le ha encomendado, porque aquí no es que sea la presidenta Claudia Sheinbaum, no, ya es un mandato constitucional. Si el Poder Judicial, encabezado por Norma Piña, dice, ya no vamos a seguir con los trabajos del Comité de Evaluación del Poder Judicial, porque un juez nos dijo que suspendiéramos, como si los jueces fueran dioses. Entonces, y autónomos. Sí, jaja. Sí. Son políticos y politiquillos. Hay jueces que se la pasan tuiteando todo el día, Alejandro. Sí, tuiteando. Sí. Tontería, la dictadura ya está aquí. Bueno, pónganse a trabajar mientras... A ver, ¿a qué horas? Una vez que se vayan, tuiteen lo que quieran. Pero ahorita tienen trabajo en horas laborables tuiteando, ya no es la dictadura y que quién sabe qué. Bueno, pero volviendo, si el Poder Judicial decide que ya no van a continuar sus trabajos, efectivamente va a conculcar el derecho que tienen muchos aspirantes a juzgadores que se inscribieron solamente en el Comité de Evaluación del Poder Judicial, confiando en que iba a actuar mejor, y resulta que les da una patada en el trasero,
muchos de ellos miembros del Poder Judicial contrarios a la reforma. Bueno, por eso también Norma Piña está tan desacreditada al interior. Sí, sí, sí. ¿Quién apoya a Norma Piña hoy? Un grupitito. Un grupito. Es una mujer que está muy descalificada, incluyendo entre miembros del Poder Judicial que la apoyaron y que ella pues terminó por ni siquiera darles confianza. En fin, pues así está el tema de la elección judicial. Nos